Hola querido público, el día de hoy vamos a hablar sobre un personaje muy importante que trascendió la literatura peruana, y no solo peruana, sino también la literatura universal. Efectivamente, como están pensando, vamos a hablar sobre César Vallejo y cómo a través de su poesía nos fue mostrando su evolución personal y su evolución de pensamiento. Hoy vamos a sumergirnos en este video por cada uno de sus poemas más importantes y en cada uno de sus eventos de vida más importantes y por las razones por las cuales fueron escritos estos poemas y demostraron su pensamiento, su visión, todo. Vamos a ello. La importancia de Vallejo se define por esta evolución. Su poesía es un espejo de su vida, pero también de la historia. Él transformó su poema y su desarrollo en una herramienta de análisis y exposición, montaje rápido y imágenes y sonidos que representan los heraldos negros, trilce y poemas humanos. Su lenguaje vanguardista y su visión de la justicia social lo hace, lo hace ineludible. ¿No resuena acaso el desamparo de Trilson en la sociedad de las grandes ciudades? ¿No es actual el llamado de la solidaridad de España aparte de mí? Dime, este cáliz ante las crisis sociales de nuestro país, planos de con- contrastes sociales actuales en Perú. Vallejo no solo fue un poema, fue un profeta de humanidad. Su obra nos obliga a dejar la indiferencia, un acto de conciencia de todo bien lector debe, debe asumir por eso su poesía, aunque compleja, es vital porque nos recuerda la obligación ética de ser humanos. Los Heraldos Negros es el punto de partida, ¿ya? Para Vallejo. Es una obra de transición que, si bien es cierto, tiene ecos modernistas, ¿ya? Introduce una angustia brutal que es puramente vallejiana. Es la poesía del golpe existencial. El poema que da título al libro, Los Heraldos Negros, condensa esta angustia, ¿no? En la frase que dice: hay golpes tan fuertes en la vida, yo no sé. Aquí, ¿no?, nos muestra que el dolor no es solo una tristeza, sino es una fuerza metafísica que lo interpela. Vallejo se siente víctima de un destino ciego, ¿no? Asimismo, ¿no?, un pilar de esta obra es el tema familiar, la nostalgia por el hogar perdido, ¿no?, que es un dolor recurrente, ¿no?, en toda su vida. En poemas como A mi hermano Miguel, ¿no?, expresa la ausencia con una sencillez desgarradora, elevando su pérdida a un símbolo de la fragilidad de la vida. En esta obra podemos ver que Vallejo nos muestra un lado más íntimo, pero el Vallejo revolucionario estaba por nacer, ¿no?, obligado por otras duras experiencias, ¿no?, como la cárcel, ¿no? Esto nos va a llevar a su obra más vanguardista, llamada Trilce. Trilce es el terremoto de la poesía en la lengua española, escrita en gran parte tras su injusta estancia en la cárcel de Trujillo. Esta obra rompe con cualquier convención, forzando al lenguaje a expresar lo inexplicable. Aquí vemos su aporte a la vanguardia. Vallejo dinamita la sintaxis, la ortografía y la puntuación. Lo hace porque el dolor y el caos que siente no caben en las estructuras poéticas tradicionales. El lenguaje es moldeado por su sufrimiento. Aquí un pequeño verso de Trilce. ¿Quién hace tanta bulla y ni deja testar las islas que van quedando? El tema central es el desamparo radical. La cárcel se convierte en un símbolo de la soledad humana. Sin embargo,
También encontramos el refugio en la figura materna. Aquí un pequeño fragmento de Trilce, donde muestra este apego a la figura materna. He almorzado solo ahora y no he tenido madre, ni súplica, ni sírvete, ni agua, ni padre que, en el facundo ofertorio de los choclos, pregunte para quién. En su obra póstuma, Poemas Humanos, Vallejo se convierte en la voz del desamparo social. Su poesía se enfoca en el obrero, en el marginado, en el cuerpo que sufre injusticia. Su lenguaje, aunque experimental, se pone al servicio de la fraternidad y de la justicia social. Ya no se pregunta por su dolor, sino por el dolor de todos. Como en su verso, considerando en frío, imparcialmente, que el hombre es triste, tose, sin embargo, se complace en su pecho. El camino culmina con la obra España, aparta de mí este cáliz, obra escrita en medio de la Guerra Civil Española, un canto de esperanza en medio del horror. Vallejo eleva la lucha del soldado a una dimensión sagrada, pero despojada de cualquier dogma, quedando así solo el valor de la vida humana y su necesidad de protegerla. Aquí la poesía llega a la cúspide de la ética. Hemos visto entonces la trayectoria del yo andino, de los heraldos negros, al nosotros universal, del dolor personal al compromiso ético. Pero, ¿por qué el viaje en su poesía es tan relevante y actual hoy en día? Considero que las poesías de César Vallejo es una de las expresiones hoy en día más profundas de la literatura latinoamericana, ya que refleja el dolor, la injusticia, la fragilidad del ser humano y también la tristeza. A inicios del siglo XX, Vallejo aparece en el ámbito literario con una voz innovadora que rompe con las formas tradicionales y utiliza un lenguaje cargado de mucha emoción. Frente a ello, me surge la siguiente pregunta. ¿Por qué las poesías de César Vallejo continúan siendo hoy en día vigente y muy leído por las personas? Desde mi punto de vista, la poesía vallejiana mantiene su relevancia porque transforma el sufrimiento individual que tenemos los seres humanos, ya sea en la injusticia, en la fragilidad, en el dolor, en la tristeza. Es una experiencia que lo vivimos día a día los seres humanos. En resumen, ¿no? La poesía de César Vallejo es fundamental por su necesidad biográfica, su revolución lingüística con el trilce, su profundo humanismo con poemas humanos y España aparta de mí este cáliz. También de los heraldos negros u otros poemas, ¿no? Que hemos hecho el análisis en este reportaje. Su obra es un recordatorio de que la verdadera belleza poética no está en la rima fácil, sino, sino en la capacidad de nombrar el dolor sin adornos y de llamarnos a la acción, ¿no? A la masa. Y el gran valor de Vallejo es que a través de su poesía dejó de ser un solo hombre, ¿no? Para convertirse en todos nosotros, porque a través de sus poesías él daba a conocer lo que él realmente sentía, ¿no? De la población o de lo que él miraba o de lo que veía a la sociedad, ¿no? Y esperamos que este reportaje les haya motivado a adentrarse en la obra de este intelectual peruano y recomiendo continuar siempre con la lectura y tener más sobre sus poesías de César Vallejo.